Hoy en el recuento, el primer video oficial del Huawei P2030 confirma una de sus características principales. Además, Corning ya está trabajando en cristales para smartphones plegables. Además, te hablo del nuevo Oppo F11 y F11 Pro. También Huawei está proponiendo a los gobiernos y empresas impulsar un estándar de ciberseguridad. Y para terminar, Amazon y el Banco de México están trabajando en un nuevo sistema para pagos móviles a través de códigos QR. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si crees que Huawei presentará un dispositivo slider después de ver la patente que registró. El 82% piensa que sí. Otros me recordaron que Honor ya tiene un dispositivo así y dijeron: hey, Huawei ya lanzó un dispositivo de este estilo. Sin embargo, no lo ha lanzado bajo la marca Huawei, sino bajo la marca Honor. Y ya que hablamos de esta marca, vayamos a la primera noticia, porque ya salió el primer video oficial del Huawei P30. Sin embargo, no se deja ver todavía. Parece que a través de todas esas animaciones han decidido ocultarlo como si estuviera abajo de alguna tela, y en este caso simplemente nos revela de repente una imagen cercana de la luna, lo cual por supuesto nos recuerda a la imagen que publicó Richard Yu en su cuenta de Weibo hace algunos días, que te compartí en redes sociales, donde al parecer presume que el Huawei P30 Pro tiene un zoom muy bueno, y además se aprecia que dice Leica Q, que nos da a entender que es quad cámara, así que todo parece indicar que va a traer 4 cámaras. Y por supuesto también traemos a la memoria una entrevista reciente que ha otorgado un directivo de Huawei a Android Central, donde ha dicho que el zoom que va a tener este dispositivo será de estilo periscopio, lo cual nos recuerda también al zoom que ya trabajó Oppo. En este caso parece que Oppo se le adelantó a Huawei con esta tecnología, ya que hace algunos días presentó precisamente esta composición de cámaras que permite tener un zoom de 10 aumentos sin pérdida de calidad, lo cual sería extraordinario. Cada vez queda menos tiempo para conocer la serie P30 de Huawei, que por supuesto nos tiene con las expectativas altas. Incluso en la entrevista también revelaron datos oficiales de que va a tener todavía una toma nocturna mejorada. De por sí ya hemos visto cómo Huawei ha dominado las tomas nocturnas en la actualidad, pero han dicho que todavía será mejor. Vamos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Corning, quien desarrolla Gorilla Glass, como sabes, el cristal que protege a la gran mayoría de los smartphones de la actualidad. Y es que al parecer ya están trabajando en cristales para smartphones plegables, porque los que existen en la actualidad cuentan con alguna especie de plástico para recubrir la pantalla, lo cual no nos da una sensación tan premium. Entonces, en este caso parece que Corning ya se encuentra trabajando en esto. Sin embargo, ha dicho que el trabajo no estará listo sino hasta después del 2020. Entonces todavía queda un poco de tiempo para el recorrido y el desarrollo de esta tecnología. Ahora hablemos de Oppo, que ha presentado los nuevos F11 y F11 Pro, dos smartphones muy similares. Te voy a decir todas las especificaciones que comparten, porque cuentan con procesador MediaTek, es el Helio P70, tiene 4 o 6 GB de RAM, batería de 4000 mAh, un sistema de carga rapidísima. Además tiene un lector de huellas y además también viene con degradados, ya sabes que está muy de moda. Además, el modelo Pro viene con una cámara retráctil de 16 megapíxeles, así que se asoma o se esconde dependiendo si la estás utilizando o no. Y también vamos a tener una cámara de 48 megapíxeles en la parte posterior. La pantalla es de 6.53 pulgadas LCD Full HD Plus. Y en cuanto al modelo F11 normal, viene con la cámara integrada en un notch en forma de gota, pero en general los dispositivos son muy similares. Presentados en la India, su precio aproximado del modelo normal es 250 euros y del modelo Pro 313 euros. No sabemos si vaya a salir de esa región. Pasemos a la siguiente noticia. Volvemos a hablar de Huawei, que en este caso está proponiendo que los diferentes gobiernos y diferentes empresas creen un nuevo estándar de ciberseguridad para que sea desarrollado entre muchos organismos o entre muchas empresas, y de esta forma tengan más confianza en que será un sistema seguro. Esto porque inauguró un nuevo centro de ciberseguridad en Bruselas, en Bélgica, y ahí es donde expusieron esta propuesta para que puedan analizar el código fuente de software y también todo el equipo de hardware que se utiliza, y de esta forma
forma ya terminar con estas especulaciones de que Huawei los espía para darles la información al gobierno chino. Ken Hu, vicepresidente de Huawei, dijo: la confianza debe basarse en hechos, los hechos deben ser verificables y la verificación debe basarse en estándares comunes. Creemos que este es un modelo eficaz para generar confianza para la era digital. Y pasemos a la última noticia, porque se ha confirmado que el Banco de México ya está en conversaciones con Amazon para que juntos en colaboración lancen un nuevo sistema de pagos móviles que te permitirá pagar escaneando códigos QR. Esto es algo demasiado pero demasiado común en China, donde incluso los vendedores ambulantes tienen ahí su código QR para que les pagues. Así que esto permitirá que se utilice menos efectivo y todo sea un poquito más digital. Incluso han dicho que también está en conversaciones con Mercado Libre para tratar de implementar este tipo de pagos ya en México y por supuesto extenderlos a más personas. ¿Qué te parece si participas en la encuesta y me dices si a ti te gustaría este sistema de pagos móviles para simplemente tener que escanear un código QR, escribir el monto que vas a pagar y listo? Esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.